la cuota de la propiedad horizontal o cuota comunitaria. Cuando estemos en presencia de un edificio que esté dividido en pisos y locales pertenecientes a propietarios distintos, entonces diremos que estamos en un edificio construido en régimen de propiedad horizontal. En ese edificio podemos distinguir dos tipos de bienes o clasificar dos tipos de bienes que van a tener pues un régimen jurídico distinto a la hora de tomar decisiones, etcétera. Los llamados bienes privativos, que son los locales, son los pisos, son las plazas de garaje, sobre los cuales se ejerce el derecho de propiedad privada, sin tener que pedir consentimiento a nadie. Una persona puede vender, arrendar su piso, y los llamados elementos comunes, que son los servicios o los bienes comunitarios, aquellos que son de uso común de todos los vecinos, que son indivisibles y que sirven al conjunto de los pisos. Pues nos estamos haciendo referencia al ascensor, al portero, al portal, a la escalera, al tejado, si hay servicio de calefacción, a la calefacción comunitaria, etcétera. Son bienes que, a diferencia de los elementos privativos anteriores que hemos hablado, que regía el régimen de propiedad privada, en este caso estos bienes que son indivisibles pertenecen al conjunto de los vecinos, y esto pues va a tener que marcar las decisiones que se van a tener que tomar sobre ellos, y ahí sí que se va a tener que contar con el resto de vecinos. En el régimen de propiedad privada, que es el piso o es el local, su propietario puede venderlo, puede enajenarlo, arrendarlo, crear un usufructo sin contar con el resto de vecinos. Pero sobre estos otros bienes existe que se tienen en conjunto, y por tanto a la hora de tomar decisiones y demás, pues se va a tener que seguir un procedimiento. Todos estos elementos de los que hemos hablado requieren un mantenimiento, ya sea ordinario, pues el pago de la luz, las revisiones del ascensor, el pago de la señora de la limpieza, etcétera, o extraordinario, que haya que, en un piso que no haya ascensor, que haya que hacerle, o que haya que volver a realizar el tejado, volver a reparar el tejado, pero cambiando la teja, etcétera. Todo ello supone un gasto que, al pertenecer estos bienes comunes al conjunto de los vecinos, va a tener que ser esos vecinos quienes van a tener que desembolsar esas cantidades. La cuota comunitaria toma aquí su especial relevancia y su esencia de ser. Es un tanto por ciento, es un coeficiente que sirve para calcular de ese gasto de mantenimiento ordinario o extraordinario la cantidad que le va a corresponder a cada vecino. Es, por tanto, la distribución de la cantidad que le va a corresponder a cada propietario de piso, de local del edificio, tener que desembolsar, que no necesariamente es la misma, puede ser perfectamente distinta. La cuota, por tanto, ¿qué es? Es la medida que sirve para distribuir ese gasto entre todos los vecinos. Si es que existe gasto, podría no existir, pero si existe, pues para distribuirlo. Si hay una obra que consiste en tener que cambiar el ascensor, pues tendrá que ser distribuido. Eso tendrá un coste, y ese coste ha de ser distribuido entre el conjunto de los vecinos. También si hay beneficios. Si, por ejemplo, tenemos un edificio que tiene una zona jardinal, y esa zona jardinal, que es del conjunto de los vecinos, viene otro constructor y decide construir y le viene bien y pone encima una cantidad económica para comprarlo, y los vecinos en reunión aceptan, ahí va a haber un dinero, un beneficio, que también va a tener que utilizar ese coeficiente que es la cuota para distribuir ese beneficio en lo que le va a corresponder a cada uno de los vecinos. Tener que aportar. ¿Dónde está recogido este coeficiente que le corresponde a cada local o cada piso? En el registro de la propiedad, esto suele ser lo normal, existe de todos los edificios una escritura, no necesariamente tiene que existir, pero existe una escritura que se llama la escritura pública de división horizontal o título constitutivo, en la que se describe cómo está distribuido el edificio, cuáles son los servicios comunitarios, etcétera. En esta escritura se recoge el coeficiente que le corresponde a cada local. ¿Quién establece o quién realiza esta escritura pública? Pues habitualmente los constructores o promotores, antes de terminar la obra, cuando se trata de un edificio nuevo,
lo que hacen es ir al registro de propiedad y escriben esta escritura para facilitar posteriormente las escrituras de cada piso o local que van a vender. Y como decimos, los primeros vecinos o el conjunto de los vecinos en una reunión por unanimidad pueden también elaborar esta escritura que se hace ante notario, llevarla al registro e inscribirla, y ahí consta la cuota. Existen reglas a las que tenga que atenerse la determinación de la cuota, bien el promotor o el constructor o los vecinos, o es libre el establecimiento. El artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal establece los 3 criterios que han de ser tenidos en cuenta para establecer esta cuota. El primero, suelo útil del local o piso respecto del edificio. Segundo, emplazamiento interior o exterior, situación dentro del edificio. Y por último, el uso que se presuma de los elementos comunes. Comenzamos por el primero de los criterios, el suelo útil del local o piso respecto del edificio. El edificio tiene un número de metros cuadrados y a partir de ahí están distribuidos en locales o pisos. Para ser más sensato, para no complicarse la vida, son los metros cuadrados de cada piso o de cada local. Punto. Es el primer criterio. No todos los pisos o locales tienen el mismo número de metros cuadrados. El segundo criterio, la situación interior o exterior. Aquí tienes un ejemplo, ves una flecha que está señalando un local comercial. Este local comercial dentro del edificio donde está situado, en la primera planta, y tú puedes observar perfectamente que hay una puerta de salida a la vía pública que no va a requerir del portal ni de los servicios comunitarios como puede ser el ascensor, escalera, porque tiene su salida propia a la vía pública. Pues te darás cuenta que la situación que tiene el local comercial dentro del edificio ha de ser tenido en cuenta a la hora de calcular la cuota. Lo lógico es que no pague la misma cuota que un piso que no tiene esta circunstancia. Y el tercer criterio que hemos hablado, que es la presunción del uso. Cuando dentro del edificio ves que hay un negocio, como puede ser el dentista, se presume que va a haber un uso mayor de los bienes comunitarios, pues debido a que ese negocio mueve una clientela, y esa clientela ya es más que suficiente para presumir un mayor uso del ascensor, de la escalera, y por tanto esto debe de estar reflejado también en la cuota. ¿Qué sucede cuando vamos a la práctica? Que en la práctica nos encontramos que no necesariamente esos criterios del artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal son cumplidos, y hay edificios donde la cuota comunitaria, aun teniendo los pisos distintos metros cuadrados, es la misma para todos. Y en otros casos nos encontramos que los locales comerciales, por ejemplo, están exentos del pago de una cuota. Esto es, que hay una cuota que es totalmente distinta a los criterios que anteriormente marcábamos: suelo útil del local, respecto del edificio, emplazamiento interior-exterior, o situación dentro del edificio del local o del piso, o el uso que se presuma de los elementos comunes. Observamos, por tanto, que dentro de la práctica nos encontramos muchos edificios en donde la cuota no corresponde a lo marcado dentro de la ley. La pregunta que aquí se realiza ¿es justo, es legal que puedan existir este tipo de cuotas? ¿El propietario que se encuentra con esta cuota está obligado a cumplirla? La respuesta es que, a pesar de que no se acomode a los criterios que están marcados dentro del artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal, es totalmente legal, porque la Ley de Propiedad Horizontal da cierta validez a la autonomía de las partes. Ahora, ¿ello quiere decir que el propietario que la considere injusta, incluso si lleva muchos años pagando la cuota, pero a lo mejor han cambiado sus circunstancias económicas, esté obligado a tener que soportar una cuota que considera injusta o abusiva? La respuesta es no, y puede perfectamente solicitar el cambio o modificación de la cuota. Vamos a resumir todo lo que acabamos de ver. Si nos encontramos en una comunidad de propietarios donde lo estipulado en el artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal, los 3 criterios que acabamos de ver, esa realidad objetiva, resulta que la cuota, bien, pues está establecida la misma para todos los vecinos, cuando los pisos son distintos. Bien, hay locales que están exentos cuando están dentro del edificio, etcétera, pero que no se ha acomodado a esos criterios, la persona está obligada, es decir, el propietario del piso, a pesar de que la considere injusta, tiene que pagarla.
tiene que pagarla y tiene que aguantarla. No se puede decir, pues no la pago porque la considero injusta. No, tiene que pagarla. Ahora bien, ello no le va a impedir que solicite la modificación de la cuota, que pida una reunión y que por unanimidad el conjunto de vecinos cambien la cuota a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal con los criterios que acabamos de ver. Si no lo consigue, si no se consigue esa unanimidad en el cambio, perfectamente puede recurrir ya de una manera subsidiaria a un laudo arbitral que consiste en coger a una persona neutral, según lo estipulado en la ley, subordinarse a la decisión que esta persona especialista en la materia tome, y pues atendiendo a los criterios del artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal, determinará el coeficiente que le corresponde a cada piso o a cada local. O bien, pues si tampoco se acepta un laudo arbitral, pues que sea un juez el que tenga que emitir una sentencia teniendo en cuenta esos criterios, los peritajes. Por tanto, es legal que la cuota no se acomode a esos criterios, pero puede ser impugnada. Como bien puedes ver en el dibujo, si no ha pasado un año desde la reunión en la que se tomó la decisión del cambio de la cuota, en un año desde que se tomó, si no se puede perfectamente impugnar, porque este tipo de acuerdos tienen un año para ser impugnados. Ahora, si transcurre este plazo de tiempo, no significa que la cuota del artículo 5 para toda la vida quedes vinculado a ese criterio, sino que perfectamente puede ser impugnado en cualquier momento, incluso si se ha estado soportando o pagando durante muchos años esa cuota que ahora se considera, pues bien, porque han cambiado las circunstancias económicas de la persona, como injusta. Perfectamente puede modificarla porque se considera injusto, porque se considera que va en contra de lo estipulado dentro de una ley, que es el artículo 5, que está regulando la cuota, que es un elemento esencial del régimen de la propiedad horizontal, porque la considera abusiva. Vamos, que transcurrido un año de la reunión en la que se debió de haber tomado la decisión de la cuota que se debía de haber pagado, si transcurre ese plazo se puede impugnar. Por tanto, siempre, en cualquier momento, puede ser perfectamente impugnada y solicitada la modificación de la cuota y su acomodación a ese artículo 5. No quisiera finalizar este vídeo sin decir que la cuota sirve a los pisos de una manera inseparable, a tal modo que si tú vendes piso, lo vendes al mismo tiempo con el coeficiente de cuota que tenga asignado. Por ello, tú puedes encontrar la cuota de tu piso o de tu local dentro de la escritura pública, de compraventa de tu piso, de tu local, una escritura pública que se ha realizado por el notario, teniendo en cuenta esa escritura de división de propiedad horizontal que está inscrita dentro del registro de propiedad. Por tanto, también en tu escritura pública encontrarás la cuota que le corresponde a tu piso o local.